lo que se vivió todo el mundo, mucha gente se vino fue a señalarnos, a golpearnos. Siempre hemos dado la cara, pues al principio guardamos silencio por respeto, nunca atropellando la ley, nunca pasando por encima de ella, pero he encontrado mucho cariño de la gente, los funcionarios, empleados, personas que nos han conocido tanto en la parte pública y como privada. Muchos saben de nuestro actuar, es que ellos tenían un objetivo claro, que era el senador Mario y todo lo que estuviera alrededor de él. Los podcasts de Diego Garzón, contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte. Amigos, hoy estamos con un invitado también clave para el departamento de Caldas y sobre todo para Villa María. Estamos con un amigo muy querido de la casa, Andrés Aristizábal Parra, exalcalde del municipio de Villa María. Este segundo podcast que estamos haciendo con él ha sido fruto de la petición de la gente, de ustedes mismos, que quieren conocer un poco más cómo está, en qué anda y obviamente el valor de las personas, el valor, el contenido, el valor de cada una de las personas. Andrés, bienvenido a estos podcasts. Diego, muchas gracias, muy contento de estar acá. Esperamos pues que vayamos resolviendo dudas, porque con la situación vivida muchas personas esa situación les generó incógnitas, dudas y bueno, situaciones que en su momento se irán resolviendo a nuestro favor. Andrés, y déjeme decirle que no es fácil salir a la palestra pública, como se dice públicamente y normalmente. Salir a hablar y a contar lo vivido no es fácil, no es fácil. Claro, Diego, porque es que después de lo que se vivió todo el mundo, mucha gente se vino fue a señalarnos, a golpearnos, a tratarnos mal, a aprovecharse de situaciones que, pues bueno, los medios tienen, como dicen, es el cuarto poder y esa difusión que se hizo a esas situaciones en ese momento, pues lo dejan a uno mal parado en la posibilidad de que uno no tiene cómo defenderse. Pero bueno, somos hombres de Dios, somos hombres creyentes y sabemos que los tiempos de Él son perfectos y no llegan antes ni llegan después, llegan cuando tienen que ser. Y usted precisamente en el primer podcast que hicimos hablamos de un caso un falso positivo, un caso que se ha estado demostrando que nunca pasó nada y que nunca se obró mal. Diego, totalmente, siempre hemos estado tranquilos, siempre hemos dado la cara, pues al principio guardamos silencio por respeto, como todos saben hicimos un preacuerdo para estar en la casa, pero que después de estudiar el caso, de leer, de estudiar pues, los diferentes interrogatorios, las declaraciones, audios, todo esto, pues vimos que nosotros, y sabiendo de nuestro actuar como en un principio, pues que empezamos a vivir esto, teníamos la frente en alto, sabíamos, como menciono, sabíamos cómo hemos actuado, siempre quisimos dar la pelea, hoy la estamos dando, nos retractamos de ese preacuerdo que se hizo en Bogotá y estamos pues en todo ese proceso jurídico y en todo ese proceso penal, y como nos pasó en otro que surtimos y sufrimos, pues lo sacaremos avante con las pruebas, con los hechos, demostrando que nuestro actuar siempre estuvo enmarcado en la ley y en las buenas maneras, nunca atropellando la ley, nunca pasando por encima de ella. Y bueno, todo tiene su tiempo y ya pues estamos en esas diferentes etapas de Diego para llegar al juicio. De hecho, una de las jueces hablaba de un tema clave y es el trato que le habían dado a usted y obviamente el buen manejo que había tenido en su espacio, de su familia, en su casa, no había sido el mejor. Ella, de hecho, decía que si hubiera sido ella la juez, inmediatamente le hubiera dado salida ese mismo día. Un tema clave, ¿no? Claro, Diego. No recuerdo el juzgado, la jueza de control de garantías lo dijo en la audiencia, sí. Porque desde que estalló el escándalo en marzo del 2022, finalizando marzo, principios de abril, no recuerdo bien la fecha,
Yo me puse a disposición de la Fiscalía, envié un comunicado, envié un oficio en compañía de mi abogado, se le dio el poder, se mandó el oficio poniéndonos a disposición de esta entidad de la Fiscalía para rendir interrogatorio, para decirle, mejor dicho, acá estamos, no vamos a entorpecer procesos, sabemos que nuestro nombre lo han mencionado en diferentes audios porque nosotros pues nos caracterizó hacer una gestión amplia, una gestión muy decidida en proyectos para la consecución de recursos en el gobierno central y traerle desarrollo al municipio de Villa María. Entonces, cuando nos fueron a quitar esa medida de aseguramiento, la jueza lo dijo, venga, señora fiscal, pero pues palabras más, palabras menos, no recuerdo las palabras exactas, le dijo, venga, señora fiscal, el señor Aristizábal se puso a disposición de su entidad. Él no, con ese obrar, él no estaba, ni iba a entorpecer, ni se iba a volar, ni iba a buscar que se traumatizara el proceso. Antes, por el contrario, él se puso a disposición para rendir las declaraciones, para rendir los testimonios, para mostrar los hechos de cómo había actuado. Incluso la jueza le dijo, venga, si a mí me hubiera tocado ese caso, yo no habría librado ni habría aceptado o aprobado más bien esa orden de captura. Y la jueza le dijo, venga, usted lo sometió al escarnio público y él no debió haber vivido eso, porque él se puso a disposición, él siempre le dio la cara a la entidad. Entonces fueron situaciones que a nosotros nos generan muchas dudas porque nosotros, poniéndonos a disposición, esa entidad también nos respondió y nos dijo que pues palabras que nos dijo así fue que en lo sucesivo ellos nos iban a notificar de audiencias o de cualquier actuación dentro del marco de este caso jurídico que nos iban a estar llamando y eso nunca lo hicieron. Eso fue, la respuesta fue más o menos en el mes de abril y nuestra detención fue en el mes de agosto. Pasaron casi 5 meses donde ellos pudieron haber hecho ese tipo de acciones, pero para mí en su mala intención y por agrandar pues todo ese tema jurídico que se vivió, por darle pues pompa al caso, pues se llevó a cabo una situación que para nosotros es un abuso de poder y es algo irregular, teniendo en cuenta que nosotros nos habíamos puesto a disposición. Y hoy en día usted ya no tiene restricciones de nada, usted puede trabajar, salir sin ningún problema, ¿no? Claro, pasaron 3 años después de la detención, donde no se llegó pues a diferentes instancias dentro de todo ese proceso penal. Nos quitaron las restricciones, hoy no tenemos pues ninguna restricción. Nos pusieron, la jueza pues como garantías puso ciertas condiciones, pero son condiciones menores y como usted lo dice, yo no tengo ninguna restricción ni para ser elegido ni para ocupar un cargo público. Sí. Hoy estoy dedicado a temas personales y bueno, estamos esperando pues todas esas etapas. Con los abogados hemos venido trabajando nuestro caso y ya pues estamos ya muy preparados para llegar a esa etapa de juicio. Andrés, yo he notado, obviamente yo vivo en Villa María y he notado que la gente todavía le sonríe, lo saluda, charla, se toman un café, o sea, y no es uno de dos, mucha gente, lo he visto en el parque, en diferentes lugares, y la gente todavía confía en ese buen nombre de Andrés Aristizábal, ¿no? Diego, yo lo siento así. Hemos encontrado gente muy, muy cariñosa. Claro, no falta el que no lo quiere a uno y que nunca lo va a querer, pues y eso es entendible. Pero he encontrado mucho cariño de la gente, los funcionarios, empleados, personas que nos han conocido tanto en la parte pública y como privada, muchos saben de nuestro actuar. Siempre hemos trabajado en el marco de la ley, siempre hemos obrado así. Nuestro actuar, pues, ahí, como usted lo dice, Diego, nuestro actuar, en ese cariño se ve reflejado de cómo hemos hecho las cosas. Dejamos un gobierno que hoy, incluso en el actual gobierno, se han entregado obras de gestiones que nosotros realizamos, que dejamos estudios y diseños, dejamos proyectos en camino. Y bueno, todo ese cariño lo alienta a uno y le da esa alegría de saber de que las cosas se han hecho bien. Pues precisamente algunos de los ciudadanos de Villa María, cuando charlamos y tocamos los temas, me comentan que muchas de esas obras que usted inició, obviamente ya
como un sueño, prácticamente ya es una realidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la Boca Toma, el Parque de Villadiana, estamos hablando de muchas obras, el Tanque de la Virgen, obras que son de mucho impacto para Villa María, ¿no? Claro, Diego. Desde el inicio de nuestro gobierno, pues, proyectamos y planeamos lo que se quería hacer y dejar en esos 4 años de gobierno. Lastimosamente tuvimos un gobierno muy traumático, la pandemia, la crisis social del actual presidente y después la situación personal que yo viví, ese tema jurídico, y siempre trabajamos muy comprometidos. Por ejemplo, usted dice, fuimos exitosos en la construcción de placahuellas. Entre lo que construimos y dejamos fueron alrededor de 7 kilómetros. Hicimos aulas educativas, hicimos escenarios deportivos, por ejemplo el Parque Villadiana, que es un parque que se fortaleció con otros escenarios deportivos que a mí me da gran satisfacción cuando paso lleno. En las noches es un espacio deportivo pues que lo fabuloso. Aprovecha y lo goza mucho la gente. Y en los fines de semana pues es un espacio que siempre está haciendo uso. La cancha sintética, nosotros con el consejo de la época nos aprobaron un crédito, ahí se dejaron como 500, 600 millones para cambiar ese piso sintético, que se logró pues la terminación creo que fue en el 2024. Sí. En el tema de acueducto, en la falencia tan grande que tenía nuestro acueducto, logramos, estructuramos un proyecto que incluso a mí me señalaron por ese proyecto, que lo radicamos en la unidad de gestión del riesgo, pero que se hicieron unas acciones porque esos recursos no se pudieron realizar. En enero de 2023, sí, con una gerencia juiciosa que tuvimos en nuestro gobierno con el señor Juan Pablo Buitrago, se dejaron los recursos. Sí, incluso es la primera vez que Acuamaná accedía a un crédito por la buena calificación, por los buenos resultados, el buen recaudo y todo ese trabajo administrativo y financiero que se hizo, logramos que la empresa lograra ese crédito. Con eso y con recursos propios se inició la construcción de la Boca Toma. Tremendo. La Boca Toma nueva y unas obras de contención que lo que nosotros llamamos castizamente, se construyeron unos tenedores, pues así lo han denominado pues así muy coloquialmente, que hoy, pues después de muchos años, después del plan maestro de acueducto que se realizó en el año 80 y algo, 90 y algo, no recuerdo las fechas, se empezaron esas acciones. En enero de 2023 empezó la Boca Toma, esa estructura de contención. Posterior a eso, en el mismo año, como en agosto, septiembre, no recuerdo exactamente las fechas, se comenzó también la ampliación del tanque del Alto de la Virgen. Todos diseños realizados en nuestro gobierno. Y ya en el actual gobierno se empezó el tanque desarenador, también con producto de recursos de un crédito, y hoy creo que ya está por terminar ese desarenador. Obras que en esta temporada invernal pues llegaron en un tiempo adecuado. Hoy pues cortes de agua es muy poco, muy puntuales, normales, sí. Pero con esta época invernal tan fuerte que se ha vivido, pues ya no se ha tenido esos problemas que se tuvieron tan grandes por empalizadas, por crecientes y por taponamientos en la Boca Toma Chupaderos. Una obra también magnífica que se dejó fue el cuarto carril. El cuarto carril pues fue una obra pues también de mucho impacto para la comunidad de Villa María, porque todos igual. Y eso se viene diciendo, Villa María necesita otra entrada. Sí. Claro, es que Villa María no necesita otra, necesita otras dos siquiera. Sí, claro. Que hay puntos donde se puede hacer, pero faltan los recursos. Lograrlo en una sola administración no es fácil, pero es algo que se tiene que trabajar en algún momento y que las fuerzas vivas se unan para que lograr eso. Y hablo de fuerzas vivas, es Alcaldía de Manizales, Gobernación, la Nación, Invías, sí, todo pues para hacer una gran bolsa para lograr esa importante obra. La nueva vía es fundamental para Villa María. También dejamos así, Diego, acá el tema del bulevar, que hoy lo están construyendo. Fueron diseños que se realizaron con la... Se llegó allá con la maqueta, el consejo, ahí me acuerdo. Con la Universidad Nacional de Colombia. Ese bulevar comprendía unas intervenciones desde el barrio La Pradera
hasta la calle 12, tomando pues calle sexta, carrera cuarta y carrera quinta. Hoy la actual administración está haciendo esas obras y eso paso a paso hay que irlo construyendo porque se necesita dejarle esos espacios para los peatones y más teniendo ya la tercera línea del cable aéreo que ha traído mucho visitante a nuestro municipio, y construir y mejorar esos espacios peatonales pues es fabuloso para todo lo que significa turismo, relaciones comerciales y toda de cómo se puede mover la economía con obras de impacto como este tipo. ¿Qué siente usted, Andrés, después de haber estado en la alcaldía y obviamente ver que ya esas obras se están volviendo una realidad? Yo recuerdo que su eslogan era un sueño llamado Villa María, y ese sueño ya es una realidad prácticamente. ¿Qué siente? No, a uno le da mucha satisfacción, a uno le da pues también tristeza por no haber podido terminar un gobierno que era un gobierno juicioso, serio, donde en su época, antes del problema, los concejales, que son quienes le hacen control al manejo de los recursos, pues nosotros sabíamos y estábamos convencidos de que ellos estaban tranquilos por el buen manejo de las finanzas públicas, de esos impuestos y de esos recursos que la comunidad aportaba, los estábamos invirtiendo bien, perdón. Lastimosamente pues lo que pasó por un tema, para mí es un tema que tiene también mucho lo político, claro. Porque si uno va a ver los únicos alcaldes que sufrieron ese reverso, que pues, fueron detenidos, fueron de la línea política de Mario Castaño, pues acá sí. Hoy mucha gente pues se rasga las vestiduras en la moral y en que sí. Nunca pues no sabría cómo decirlo, pero se rasgan y dicen que Mario qué tal, que Mario pues cómo lo han condenado y cómo lo han señalado, pero cuando era senador muchos le pidieron sí. Y muchas fuerzas vivas le pidieron gestión para diferentes municipios, y parte de ello, de esa capacidad que tenía Mario de gestionar, es una cantidad de obras importantes que sí. Le dejó al departamento. Llanitos, ya el tema, Llanitos también fue. Claro, ya el tema jurídico, pues yo no soy ni una entidad que investiga, sí. ni puedo entrar a señalar qué hizo, qué no hizo. Yo hablo del ser humano que conocí, que fue un hombre que llevó mucho desarrollo y mucha gestión a muchos municipios. Sí. ¿Cómo ve usted hoy en día, estamos en el 2026, cómo ve y cómo siente Villa María? ¿Cree que ha mejorado, sigue avanzando o está estancado? ¿Cómo lo siente usted? Oh, como en todo, Diego, siempre habrá que mejorar, siempre estos municipios, los municipios, las comunidades siempre estarán creciendo y tienen que buscar esa mejora. Creo que acá en el gobierno pasado y en este se viene avanzando en diferentes líneas. No ha sido fácil, creo, con el gobierno central, porque el tema de inversión desde el gobierno ha sido más bien se ha quedado corto, pero las obras están, las ejecuciones están, todo es tangible en temas de placahuellas, sí. En tema de vías urbanas, en tema del acueducto, pues que era una necesidad preponderante, tremendo. El tema de escenarios deportivos, el tema educativo, hay muchas cosas que siempre van a faltar, pero creemos que se hizo un muy buen trabajo desde la parte administrativa. Esa vivencia, esos momentos difíciles, yo creo que no he sido capaz de superarlos si no está al lado de una muy buena mujer. Eso es importante. No, Diego, la familia es parte fundamental. Sí. Esos son momentos muy duros, son momentos muy difíciles porque todo el mundo te está señalando, está juzgando sin conocer, sin saber al detalle qué pasó. Sí. Pero acá todo en Dios y en la familia pues se va sorteando y se va formando un carácter y una manera de ver las cosas que le dan a uno mucha madurez de ese día a día, de cosas que a veces son inevitables, pero hay que vivirlas y hay que sortearlas de la mejor manera y que lo construyan y que lo molden a uno como persona, que lo ayuden a ser mejor ser humano. ¿Cómo está la familia? ¿Su papá, su mamá, sus hermanos continúan sin ningún problema en Villa María? Me imagino que el tema agropecuario que les gusta mucho a ustedes. ¿Cómo están? No, Diego,
en temas familiares y en esos temas, pues creo que a pesar del problema todo ha salido pues muy bien, todo lo encomendamos a Dios, somos hombres de fe, hombres creyentes, familia creyente. Pues como en todo, hay gente que no lo quiere a uno ni lo va a querer y así uno, el día que nos ganemos el caso, que esperamos sea así, pues van a decir, no, le pagaron al juez, no, hicieron algo indebido, no, es que los amigos lo salvaron, no. Creemos en la justicia, creemos en el juez, él ya... Falta mucho para eso. Él ya es un tema que puede demorar, Diego, porque las etapas procesales muchas veces se demoran por muchos factores, pero creemos en el juez, creemos en la justicia y con los hechos, las evidencias y nuestra defensa pues mostraremos en nuestros actuares. Siempre hemos estado tranquilos, por eso hemos dado la cara, nosotros pues no nos fuimos de Villa María ni nos escondimos, hemos dado la cara. Y ya en su momento ante el juez, pues ya iremos mostrando, como digo, los actuares de cómo se hicieron las cosas. Y bueno, todo, pues ya han pasado casi 4 años y ha pasado muchas situaciones en 4 años. Devolviéndonos un poquito más, ¿cree Andrés que tuvo poca o harta deslealtad de varios amigos y funcionarios de esa alcaldía de ese entonces? Sí, son situaciones que se tuvieron que vivir. Hubo personas pues que nunca creímos que fueran a actuar de esa manera, pero eso es lo que hablas de la condición humana y de lo que ellos llevan por dentro. Nosotros seguimos para adelante, seguimos proyectando y planeando nuestra vida. Nosotros pues no nos hemos detenido y bueno, ya pues ese tipo de situaciones pues ya están muy superadas porque pues, creemos y tenemos la convicción de que se actuó bien desde la amistad, desde lo jurídico, desde lo político y desde lo administrativo. Falta un año y poquito más para tener otra vez en Colombia las elecciones de alcaldes. Y esa pregunta hay que hacerla, Andrés, porque yo sí, y me la han hecho muchas veces a mí en la calle, preguntándome que si usted puede ser candidato y quiere ser candidato a una alcaldía a repetir y a mejorar y a terminar lo que de pronto quiso hacerlo alguna vez. Diego, pues hoy no hemos tomado decisiones, no tenemos ningún tipo de restricción, como le decía ahora. Podemos ser electos, podemos ocupar algún cargo público, pero yo estoy en otros temas hoy en día. Ya las decisiones llegarán en su momento. Muchas personas me han preguntado el tema, pero hoy estamos tranquilos en eso. Estamos mirando y analizando qué puede pasar a futuro. Diego, claro, a uno le gustaría, porque es que nosotros con el problema teníamos gestionados alrededor de 130.000, 150.000 millones de pesos en proyectos que estaban cercanos a salir. Lastimosamente con el problema, pues las entidades tienen su celo y se cuidarán por alguna razón y esos proyectos quedaron en el aire. Tenemos la capacidad para hacerlo, demostramos que se pueden hacer las cosas bien. En 32 meses que estuvimos en el gobierno dejamos muchas obras, adelantamos muchas obras y ahí están. Incluso ahora un parque que se me olvidó mencionarlo, en este gobierno se entregó un parque recreodeportivo en el barrio Vipa. Sí, claro. Yo creo que fue sería de las últimas gestiones que nosotros firmamos, que se demoraron por la ejecución por temas que yo pues desconozco, pero es un parque que hoy en día disfrutan los habitantes de este sector, el barrio Vipa, en lo que nosotros conocemos como el Descache. Estamos preparados y creo que el único alcalde que está preparado es el que repite. Tenemos amigos que son congresistas y que podrían ayudar a gestionar muchos proyectos que los tenemos presentes, que sabemos y que necesita Villa María, pero pues, como le digo, Diego, estamos hoy en otros escenarios, estamos esperando qué pueda pasar y claro, uno queda con ese sin saber de no haber podido terminar bien un gobierno, porque
estábamos trabajando. Los funcionarios, muchos, yo digo que la mayoría pueden dar fe de nuestros actuares, de cómo actuamos, de cómo hicimos las cosas. Fuimos muy activos, fuimos eficaces, fuimos y trabajamos con las comunidades, trabajamos de la mano, temas de placahuella, temas de pavimentos, acueductos, distritos de riego, se hicieron gestiones desde esa parte agropecuaria. Montamos en Caldas un programa pionero que fue el programa de mejoramiento genético bovino. En este momento pues no tengo las estadísticas claras, pero funciona. Es un proyecto bandera, sí. No hace mucho le hicieron un reportaje en La Patria, y ese tipo de cosas le dan mucha satisfacción, porque es ayudarle al pequeño ganadero. Ese tipo de un programa de fresa que se adelantó en la zona fría también, que nos ayuda a gestionar el ex representante Félix Chica. Bueno, fueron muchas gestiones. Nosotros abordamos todas las líneas: educación, los adultos mayores, los niños, la infraestructura, saneamiento básico, agua potable. Tuvimos un trabajo en todas las líneas que tiene que ver con un administrador municipal. Andrés, si tuviera la capacidad hoy en día de volver a maletear, sé que puede hacerlo ya, ¿qué sería lo primero que traería para Villa María, dado ese caso? No, acá hay un tema que hay que seguir con el acueducto municipal. Hay que mejorar esa infraestructura porque el municipio viene teniendo un aumento importante, y más pues con esa cercanía que tiene a la ciudad capital. Villa María es un municipio fabuloso para vivir. Mucha gente pues ya veía Villa María, de otra manera. Es un clima fabuloso, la gente es fabulosa, cariñosa, y tenemos unas áreas donde se puede construir, mucho suelo está habilitado para construir. Eso es algo que se tiene que mejorar mucho más: el tema del acueducto, la ampliación de la planta de tratamiento, otros tanques de abastecimiento, ampliación de uno o dos de los que hay, Barrio La Pradera, o en el sector de Turín, CRC. El tema de seguridad es vital, el tema de cámaras es clave, porque también el aumento de población también trae otros temas que lastimosamente pues son problemáticas que deben ser actuadas. Villa María también, como decíamos, otra vía de acceso. Sí, usted como ingeniero precisamente ha pensado en eso. Claro, la otra vía de acceso hay que gestionarla sí o sí. Sí o sí. Digamos, en el gobierno nosotros, desde que iniciamos, le oficiamos al departamento de Caldas, le oficiamos al Invías y le oficiamos al municipio de Manizales con el alcalde, con el par de la época. La única entidad que nos respondió que se sumaba a esa bolsa y a esa suma de esfuerzos para tener los estudios y diseños para una nueva vía de acceso fue el ingeniero Julio Guevara del Invías. No tuvimos respuesta de la gobernación y no tuvimos respuesta del municipio de Manizales para la época que mandamos ese oficio, que fue en el año 2020. Pero Villa María hoy necesita una renovación de sus vías. Acá se necesita un eje vial, una avenida, una vía multicarril, dos carriles entrando, dos saliendo. Puede ser la carrera tercera, puede ser otra carrera, que eso obligaría, que eso no es un proyecto rápido, pero es un proyecto a futuro, donde deben ser comprados predios para poder hacer un eje vial, porque es que Villa María lastimosamente se inició y se empezó su construcción como un municipio pequeño con calles estrechas. Entonces ya con los años ya vemos esa necesidad de tener otro tipo de vías internas, y esa nueva vía de acceso es vital. Y bueno, Villa María, como cualquier municipio, pero sobre todo Villa María, tiene unas necesidades de infraestructura enormes. ¿Qué tal una Secretaría de Tránsito? ¿Qué opina? Esa Secretaría es necesaria, siempre y cuando se haga con juicio, siempre y cuando esos temas administrativos sean en beneficio de la comunidad de Villa María. Villa María lo necesita, pero bien hecho.
Sí, realmente aquí necesitamos un espacio mucho mejor y obviamente orden para el tema de tránsito. Pues el alcalde estuvo aquí sentado y nos comentaba de que vienen proyectos muy importantes para Villa María, sobre todo para el tema del parque, y habla de la iluminación ya permanente, es exclusiva solamente para el parque. Vamos a ver, esperamos mejor. También ha hablado de cámaras. Pero Andrés, ¿qué piensa la familia de todo esto, de toda esta historia, de toda esta odisea que usted ha vivido? ¿Qué piensa la familia? No, eso fue un tema muy, muy traumático para el hijo mío, que para la época tenía 7 años. 7 años. Eso fue muy duro, para él fue muy traumático. Y bueno, para todos, porque no es fácil que lo señalen a uno en la calle. Sí, sí, sí. Muchas veces se siente ese temor del señalamiento, del qué dirán, pero lastimosamente siempre van a haber señalamientos, Sí. siempre van a haber situaciones no tan agradables, pero cuando uno está tranquilo, cuando la gente lo ha conocido, el que ha hecho, el que ha estado con uno, el que ha trabajado, sabe los actuares. Y pues eso le da a uno tranquilidad cuando la gente le brinda a uno el apoyo, le brinda a uno ese cariño. Lastimosamente no tuvimos que vivir esto, pero eso nos ha formado, nos ha Madurado. hecho madurar, nos ha hecho ver muchas situaciones de la vida de una manera muy diferente, más tranquilas, con más sabiduría. Y bueno, ojalá pues eso no hubiera pasado, pero nos tocó vivirlo. Y como siempre lo he dicho, estamos dando la cara, mostraremos cómo actuamos, cómo hicimos. En Villa María no se perdió un solo peso, porque muchos contradictores decían que acá se perdió plata. No, acá no se perdió un solo peso. A mí me acusaron por 9 hechos. Sí. Incluso me acusaron por proyectos de recursos que no salieron, de que se gestionaron, se erradicaron proyectos, pero la plata no llegó. Otro proyecto, por ejemplo, con la pavimentación de 3 barrios que se hizo, Villa Esperanza, la Isabela Los Cerezos, fue un contrato que nosotros no adelantamos ninguna actuación administrativa. No lo contratamos, no lo ejecutamos, eso fue otra entidad. Que eso ya pues se mostrará y se dirá pues y se darán las evidencias y los hechos ya en el juicio. En el último podcast que hicimos, yo sí noté en los comentarios, sobre todo la gente, más que estar dándole a usted garrote, por decir algo, se solidarizaban mucho con usted. Los comentarios fueron muy claros y muy específicos. Mucho apoyo a lo que usted vivió. ¿Usted lo alcanzó a ver? Yo comentarios no vi, Diego, la verdad, yo no estuve atento a los comentarios, pero eso, el cariño ha sido mayor que, como usted dice, el garrote. Sí. Los que dan garrote, pues muchas veces son personas que bueno, en su corazón y en su forma de actuar, pues tienen una manera de ver la vida, de juzgar sin saber, de conocer, o simplemente porque pues uno no les cae bien. Sí. Eso ya, como yo le decía a alguien ayer, estamos en un Estado social de derecho donde uno se puede defender y donde puede mostrar con pruebas cómo actuó. Eso pues, que no lo quieran a uno, que lo señalen a uno, pues es normal, y más en este tipo de escenarios como es lo público y lo político. Estamos tranquilos, caminamos tranquilos, y ya llegará el momento de que un juez tome la decisión de acuerdo a evidencias y hechos, no porque le dijeron, o porque señalaron, o porque este hizo aquel o aquello, sin pruebas o evidencias. Ya se mostrará, y ya pues el juez actuará en su sano juicio y obrando en derecho y actuando con justicia, siendo justos de es o no es. Eso ya llegará a su momento. Yo me imagino, porque dentro de poco vamos a tener ese nuevo momento de votar por un alcalde. Yo recomiendo, como siempre, miren hojas de vida, miren la experiencia, miren su actuar, y obviamente si les llama la atención, bien puedan, no hay ningún problema para hacerlo. Andrés, ¿cuál es el mensaje? Pues para todos esos villamarianos que todavía lo siguen viendo en la calle, se toman un café con usted, se acercan a pedirle consejos porque lo he visto, ¿qué decirles a ellos?
Diego, estamos dando la cara, estamos con la frente en alto, sabemos de nuestros actuares. Claro, nos han dado mucho garrote, el medio local nos da garrote cada vez que pueden, porque cada vez que sacan algo es un remascado de noticias ya viejas y conocidas. Cada vez que le pagan. Claro, y hay, pues, como hay gente allá que no nos quiere, pues es entendible. Sí. Ya nosotros también estamos mirando qué medidas como defensa vamos a realizar. A la gente de Villa María, a los amigos, al que nos ve, pues nosotros, como digo, estamos tranquilos, vamos a demostrar nuestros actuares, las evidencias, los hechos los daremos, y en una pelea, como uno dice, en ese juicio, saldremos avantes. Tengo la confianza, tengo la fe, tengo los hechos, y de todo lo que hay en el proceso nos indica que vamos a salir bien. Claro, la Fiscalía está en su tesis, sí, y ellos buscarán demostrar que cosas que no son, y donde nosotros vamos a revertir en un juicio y en un espacio donde ya se muestra, porque es que lo que nosotros vivimos era nosotros cruzados, callados, sí, aburridos, sometidos psicológica y físicamente a lo que ellos dijeran. Porque el tema mío es un tema muy particular. De los alcaldes que vivieron el tema, yo fui el único que se puso a disposición. Me atrevo a decir que fue el único que se puso a disposición, que mandó a la Fiscalía. Va, señores Fiscalía, yo estoy acá, estoy para dar la cara, para rendir testimonios, para rendir declaraciones, pero eso no dio eco en esa entidad, máxime pues que ellos tenían un objetivo claro, que era el senador Mario y todo lo que estuviera, sí, alrededor de él. No actuó como una entidad de investigación, no actuó como una central de inteligencia para saber qué estaban haciendo los amigos o qué no estaban haciendo. Yo pues era un alcalde de un municipio de quinta categoría. En Colombia ni en ningún lugar los delitos de sangre o de amistad existen. Era amigo de Mario, claro, pero lo que él haga, lo que hiciera o no hiciera, pues yo estaba ajeno a sus actuaciones, porque cada quien es dueño de sus actos, y las responsabilidades penales son individuales. Estamos tranquilos, por eso quisimos dar la pelea. Si yo no me hubiera retractado, hoy estaría gozando claro, también de libertad, porque el juicio, los tiempos preacordados pues habrían surtido sus etapas, sí, y yo ya no tendría que someterme a un juicio, sí, estaría tranquilo. Hoy estoy dando la pelea. Mucha gente me dijo, venga, ¿usted por qué está? ¿Usted para qué se retracta? Sí. ¿Existe el riesgo? Y claro, existe el riesgo. Pero si uno está seguro que todo estuvo bien, no claro, vamos a dar la pelea, sí, porque como hablo yo con un abogado que quiero mucho, ya padre y unos amigos, me decían, venga, y coincidimos en eso. Por la verdad y la honra hasta la vida se refrenda, hay que refrendar. Sí. Y en esa posición estamos nosotros. Vamos a buscar demostrar que hicimos las cosas bien. Tuvimos un gobierno exitoso. En ejecución de infraestructura, me atrevo a decir que fue de los más importantes o los que más ejecutó en Caldas. Y estamos viendo hoy en día las obras. Hoy se ven las obras. Máxime que nosotros no teníamos un gobernador amigo. Fue muy poco el apoyo, mientras yo estuve en el gobierno, el apoyo de parte de esa administración departamental. Fue mínimo, comparativamente, pues obviamente, con los que los apoyaron a ellos políticamente. El cariño y el apoyo era muy diferente a nosotros éramos de otra línea política. Aún así, fuimos exitosos en los temas de infraestructura y en los temas sociales, porque nosotros, como digo Diego, se intervinieron todas las líneas que pudimos, en las que nos comprometimos, y cómo estructuramos ese plan de desarrollo. Claro, faltaron cosas, pudieron faltar muchas cosas, pero mostramos trabajo, mostramos resultados, la gente la tratamos bien, los funcionarios creo se sentían tranquilos, porque había un administrador, un alcalde que no maltrataba a nadie, que atendía a la gente, que tuvo las puertas abiertas, y que en ese trabajo mancomunado pues se buscaban realizar también, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué
qué ve, cómo ve el tema. Siempre trabajamos de la mano para buscar ese desarrollo para Villa María. Ya para redondear, una pregunta que me causa curiosidad. Usted habla de un maltrato psicológico por parte de la Fiscalía el día que usted estuvo allá, la comida, todo el tema, el lugar, fue un tema fuerte. No, es que eso es muy fuerte, una detención así de esa manera, que uno llegue a un espacio como es el búnker, eso psicológicamente lo aturde, lo aporrea. Cuando uno no estaba acostumbrado a eso. Yo pues ni de joven estuve en una estación de policía por peleas o algo, no, yo pues fue algo nuevo para mí, y ese encierro es duro, uno no veía la luz, lo sacan a uno un patio media horita, en Bogotá con esos fríos y en época de lluvias no era fácil. Entonces, claro, la comida era horriblemente malísima, dietas en harinas y en azúcares. Eso psicológicamente lo golpea, y psicológica y físicamente lo golpea, porque no había proteína. Bueno, los que saben de ese tema de alimentación, esas dietas en azúcares y en harinas golpean el cuerpo humano enorme, sin ver luz, sin aire, sin agua potable. Era un tema difícil, y allá pues los que estaban también se tiraban sus pullas y sus cosas, y eso hace mella, y eso va haciendo efecto. Andrés, uno escuchándolo a ustedes se da uno cuenta por qué quiere dar la pelea. Yo sé por qué, lo veo y lo siento, que hay que dar la pelea por algo justo, ¿no? Y la estamos dando, Diego. Como yo le decía, retractarnos. Eso es una pelea, se ha dado una pelea jurídica grande. Nunca hemos querido pasar por encima de la ley, ni mucho menos. Pero siempre, desde el inicio, dijimos, acá estamos. Sí. Sabemos que nos han nombrado, porque nosotros hacíamos gestión con el senador Mario, y con otros parlamentarios también lo hicimos. Temas de Sacúdete, el tema del plan maestro de acueducto del municipio, unos escenarios deportivos. Nosotros hicimos una amplia gestión, y no solo con Mario, también con otros parlamentarios hicimos esa gestión. Entonces le mostramos a Villa María que en 32 meses de gobierno que estuvimos, y esos 32 meses pues hay que descontar cuánto estuvimos en pandemia, cuánto estuvimos en esa crisis social, en ese estallido social que fueron varios meses, y después la problemática mía, pues fuimos un gobierno efectivo, fuimos un gobierno que mostró resultados. Lastimosamente pues no pudimos terminar, y muchos proyectos quedaron en el aire, pero sí, Diego, es eso, es lo que queremos llegar, demostrar que hicimos las cosas bien, decirle a la gente, venga, aquí las cosas se hicieron bien, acá no he perdido un peso. A nosotros nos acusaron por concierto para delinquir y por interés indebido en la celebración de contratos. Interés indebido en contratos que nunca salieron. Claro, hay muchas cosas que demostraremos con hechos y con documentos de cómo se hicieron las cosas, de que las cosas se hicieron bien, de que plata no se perdió, acá no se perdió un solo peso. Antes le aumentamos las finanzas al municipio de Villa María, con impuesto predial, con industria y comercio. Se aumentó esa base, en su momento no recuerdo el número de predios, pero fueron alrededor de 1.400 predios, no recuerdo exactamente, que no estaban en la base catastral y que ingresaron ya a tributarle a Villa María. Entonces, eso, todas esas obras, todas esas realizaciones a uno le da tranquilidad. Claro, la situación que vivimos, pero estamos dando la pelea, dimos la cara, como en la campaña pasada, cuando resultamos electos, que nos dieron tanto garrote por un tema de Acuamaná. Lo sacamos bien, demostramos que las cosas se hicieron bien, porque es que ese proceso que yo viví también fue un tema de un gerente de la Contraloría General de la República, capítulo Caldas, que tenía una pelea con el alcalde de la época. Cuando yo fui funcionario en Acuamaná. Sí, recuerdo. Un tema que mandó a la Fiscalía sin razón y sin fundamento. Demostramos que las cosas se hicieron bien, demostramos que todo fue de acuerdo a la ley, y bueno, yo incluso hablaba con alguien que muy particular, esas cosas vividas, pero siempre dimos la cara, siempre, venga, es que yo tengo este proceso y lo vamos a sacar bien. Y así pasó en ese momento.
eso pues son situaciones que lastimosamente pues tocó vivir. Sí, claro. Y uno como funcionario público siempre está en la necesidad, o más que en la necesidad, uno como funcionario público y más como ordenador del gasto, siempre está en el momento de que lo requieran, Sí, siempre claro. tiene que estar en el momento que lo requieran. Todo funcionario público está sometido a ese escarnio, a esa revisión de cómo actúa, de cómo invierte los recursos. Es que ningún funcionario público está ajeno a que no lo investigue. Sí, claro. Llámese Procuraduría, llámese Contraloría Fiscalía. o llámese Fiscalía. Eso pues es un tema que cualquier funcionario público lo puede vivir. Andrés, yo recuerdo también, ya para redondear el tema, en pandemia Villa María fue uno de los municipios reconocidos por ser el pionero en muchas cosas, incluso en el tema de estar encerraditos, de aspersión, de cuidado, de lavamanos. Creo que fue el primero en Caldas. Claro, no, es que Villa María, esa administración fue una administración muy juiciosa y fuimos pioneros en muchas cosas. Nosotros tuvimos monitores de deportes haciendo temas en vivo para sí. recreación, para que ese un sano esparcimiento en los hogares. Tuvimos un psicólogo que hacía charlas y atendía a personas en unos horarios definidos. Creo que la administración pudo haber entregado más de 40.000, creo que eran como poco más de 40.000 mercados, kits alimentarios. Sí. Hicimos temas de fumigaciones. En temas deportivos fuimos los primeros cuando se hizo el torneo Ciudad Villa María, con ciertas medidas. Mucha prevención. Mucha prevención. Con los negocios, con el comercio estuvimos con un personal que iba dando capacitación, con el tema del pico y cédula. Es que fue una época bien compleja. Muy difícil. Andrés, el mensaje entonces para los villamarianos que lo están escuchando por segunda vez acá en estos podcasts. No, Diego, estamos tranquilos, con la frente en alto, sabemos de nuestros actuares, hicimos una administración juiciosa, una administración que lastimosamente no pudimos terminar por temas jurídicos, pero que vamos a demostrar en su momento cómo se hicieron las cosas. En Villa María no se perdió un solo peso, de eso damos total fe y estamos dando la cara para demostrar nuestros actuares, nuestras gestiones, y esperamos pues que todo encomendado a Dios salga bien. Así será. Vamos entonces a escuchar más adelante estos espacios tan importantes como son los podcasts. Vamos a proponerle algo, Andrés. Yo quisiera, de pronto, si usted puede, hacer un recorrido por Villa María, hacer un recorrido para mostrar esas obras que mucha gente a veces no las ve ni cree, pero que están ahí. De pronto podemos ir a alguna vereda. Yo recuerdo el tema de placahuellas en Cuervos, el tema aquí de acueducto aquí en Villa María, en algunos espacios. Si lo requiere, si lo puede hacer, estamos listos para acompañarlo. No, me parece, Diego, fabuloso para mostrarle a la gente que se hizo. Es que placahuellas se intervinieron muchísimos sectores, zona fría, zona media y zona baja cafetera. Pavimentamos barrios. El tema del acueducto, el tema de Bocatoma, de estanque desarenador, la ampliación del Alto de la Virgen, el escenario del Parque Villadiana, el Parque del Vipa, que también lo hicimos, cuarto carril, hicimos unas aulas en la institución educativa del sector de la Florida, Nuestra Señora del Rosario. Allá se construyeron 2 aulas, incluso con el diputado Beto Bedoya, allá se llevó una banda musical, allá la tienen. Bueno, fueron muchas cosas, Diego, que se hicieron y que de verdad pues demuestra y muestra una administración juiciosa, una administración que invirtió bien los recursos municipales. Muy bien, él es Andrés Aristizábal Parra, que está dando la cara por segunda vez acá en estos podcasts. Gracias, Andrés, por permitirnos ser pioneros y obviamente esta exclusiva tan importante para el municipio, para Caldas, para demostrar
algo que pasó y obviamente va a salir adelante. Muchas gracias, Diego. A usted un abrazo, al programa, pues que importante estos espacios para que muchos actores políticos, cívicos, pues den a conocer pues muchas situaciones que no se conocen y mostrar a Villa María. Villa María es un municipio que llevamos en el corazón y que trabajaremos por él desde la instancia donde estemos. Muy bien, estos son los nuevos podcasts de Diego Garzón, la segunda temporada de estos nuevos podcasts. Quiero recordarles que ya obtuvimos unos premios, 3 premios con los nuevos podcasts de Diego Garzón. Gracias a ustedes por estar tan pendientes siempre de estas historias, de ese contenido de valor de las personas.